Y cuando muchas personas, hoy quizás la gente está pensando en la prosperidad y en que la vida le vaya bien, pero hay miles de personas que lo que están es enfermos y lo que están pidiendo Señor, Señor, ten misericordia de mí y quítame esta enfermedad, porque la salud es lo más preciado que pueda tener una persona. Y cuando esa se quebranta todo. Amén. Vamos a la predicación. El título que le puse a esta predicación es Señor, abre nuestros labios. Señor, abre nuestros labios. Cuando yo veo la situación en que se encuentran miles y miles de personas, yo veo la necesidad de predicar el evangelio. Ayer fui con Elizardo a ver a su hijo de él allá a Los Cayos. Y cuando estábamos ahí en aquella casa, yo miraba a aquella gente. Unas personas que tú ves que son maravillosas. Te da gusto hablar con ellas. Pero ninguna tiene a Cristo. Todos perdidos en el mundo. En sus luchas, en sus negocios, en su trabajo, en sus deseos, en sus aspiraciones. Pero ninguno conoce a Cristo. ¿Qué clase de situación? No hay ni un cristiano. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no conoce al Señor? Y es una ignorancia total de Cristo. La gente no sabe ni que Cristo existe. Es una ignorancia total. Una de las actividades que hacemos a diario es hablar. Pues de esta manera nos comunicamos unos a otros, expresando nuestras necesidades, emociones, sentimientos, quejas y opiniones. Nuestras conversaciones giran alrededor de las noticias más recientes o el tema que se esté tratando en el momento. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que lo que tengamos en nuestro corazón lo expresamos por la boca. Basta con escuchar hablar a alguien unos pocos minutos para darte cuenta qué es lo que abunda en su corazón. Tú te paras y conversas con una persona y al ratico te das cuenta qué es lo que abunda en el corazón de esa persona. Nosotros los cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a llevar un mensaje a todas las personas. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Romanos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Quiere decir que la palabra de Dios ya ha sido puesta, ha sido plantada en nuestra boca y en nuestro corazón. El Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje que tenemos que dar, no hay otro. Todo lo otro que queramos hablar, estamos sumando al mensaje. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, hay una pregunta. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. No lo estamos haciendo. Muchas veces sentimos temor, pena. Somos cristianos a la encubierta. Algunos dicen, yo no tengo que hablar, pues solo con ver mi actitud me reconocen. La forma de vestir me delata, pues solo estás presentándote sin mensaje.
Este es cristiano, se le ve que es cristiano, pero te estás diciendo tú mismo que no tienes ningún mensaje que darle a esas personas que te están viendo. No tienes nada que decir, no hay mensaje en ti. La Escritura dice, no apaguéis el espíritu. Esta palabra significa no obstaculizar ni suprimir la acción del Espíritu Santo. El Señor quiere salvar a muchos y es a través de la locura de la predicación. Algunos creen que la predicación es para los evangelistas y eso es una mentira del diablo, pues nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, como dijeron Pedro y Juan ante el concilio. Estos dos hombres fueron traídos ante el concilio de Jerusalén y le rogaron, le pidieron de favor que se fueran de allí y que no hablaran más de Jesucristo. Ustedes van a ser liberados, van a ser sueltos, pero no hablen de Jesús. Y de pronto ellos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y así nos pasa a todos nosotros. Lo que tú has visto y has oído de Cristo, no debes dejar de decirlo. Siempre que tengas la oportunidad, en la primera conversación que tengas, tienes que decir, la mano del Señor estuvo conmigo. La mano del Señor estuvo en mi casa. La mano del Señor sanó a tal persona. Hay que decir lo que vemos de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando no hablamos de Cristo, estamos deteniendo la verdad. Pues Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A nosotros en muchos lugares se nos prohíbe hablar del Señor. En Cuba este mensaje se silenció, pues estaba prohibido hablar de él. Se quemaron Biblias, se cerraron iglesias y se encarcelaron a los siervos de Dios. El temor inunda en las ciudades, escuelas y universidades. Nadie predica en Cuba al Señor en estas instituciones del gobierno. Cuando visité Israel, lo primero que nos dijeron en el aeropuerto, aquí no pueden predicar a Cristo. Ustedes vienen como turistas, pero aquí no pueden hablar de Cristo. Aquí en los Estados Unidos se sacó la Biblia de las escuelas y la oración para llevarla a las prisiones. En las escuelas no se puede leer la Biblia, pero los presos la tienen en las prisiones. ¿Dónde es más preferible la Biblia? ¿En la prisión o en la escuela? En la escuela donde tiene que estar la Biblia, porque ahí es donde ellos conocerán al Señor. En estos días vivimos la muerte de un joven predicador de Cristo que se dedicaba a decir la verdad. Hemos visto imágenes de cómo era rechazado en las universidades tratando de silenciarlo. Él demostró que la iglesia está dormida, que tenemos miedo de decir la verdad. El Señor permitió su muerte para sembrar en nosotros el espíritu de Esteban. No el espíritu de él, el espíritu de Esteban. Aquel primer mártir del Evangelio que mientras moría apedreado por una multitud enfurecida que no quería saber de Cristo, él rogaba, diciendo,
Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban fue uno de los 7 diáconos que fueron asignados a atender a las viudas cuando comenzó la iglesia. Tenía buen testimonio y estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de sabiduría, lleno de la gracia de Dios. Tenía un poder grande para hacer prodigios, señales y milagros. Contra él, algunos de varias ciudades que estaban en la sinagoga llamada Los Libertos se levantaron porque no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, los cuales sobornaron a unos para que dijeran que hablaba palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y lo llevaron ante el concilio y él expresó el discurso más largo del libro de los Hechos, el cual yo les quiero leer. Vamos a ver qué discurso dio este hombre. ¿Qué es tan importante para nosotros? En el libro de los Hechos. Miren qué discurso dio este hombre. El discurso de Esteban. La versión de él. Dice Esteban: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y lo trajeron ante el sumo sacerdote y dijo: ¿es esto así? Le dijeron los sacerdotes de lo que lo estaban incriminando. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía ni hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo jugaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día a Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría durante el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y a fin de que pusiesen a la muerte a los niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué se maltratan el uno y el otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en una llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravillaba de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía ni a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oí. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha pasado en el monte. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas:
¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Rafán, figuras que hiciste para adorarlas o transportaste por más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó una casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me van a edificar? Dice el Señor. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, lleno del poder y de la sabiduría de Dios, le dio un mensaje al pueblo de Israel. Dice la historia bíblica que lo apedrearon y murió. Cuando terminó el discurso, automáticamente lo apedrearon y murió, pero su espíritu está vivo, pues la muerte para los que están en Cristo no para su obra, pues las obras con ellos continúan. Nosotros no podemos tener miedo de poner el mensaje del Evangelio. Tenemos que ser como este joven que murió en estos días, porque está muy tergiversado el mensaje y nosotros estamos llamados a darlo. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Siempre que tú seas enviado por el Señor, te apedrearán y querrán destruir la obra de Dios. Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mismo Cristo padeció por decir la verdad, proclamar la verdad, pues la verdad hace libre a los hombres y el diablo no quiere que sean liberados.
El diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio. El Evangelio no vino para luchar contra los judíos, sino vino para enfrentarse con las mismas tinieblas. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo derrotó los poderes de las tinieblas. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te insto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El mismo Pablo defendió su ministerio y dijo: he trabajado abundantemente en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte, muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido azotes. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día estuve como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, la preocupación que tengo por todas las iglesias. Predicar el Evangelio no lleva guardaespaldas, sino la convicción de que si morimos por Cristo, moriremos. Y si vivimos por el Señor, vivimos. Así como sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A algunos de nosotros nos da pena hablar del Evangelio, pero no debemos ser así. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él crea. Tampoco debemos de glorificarnos si lo hacemos, pues es nuestro deber. Pablo dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. Oremos para que el Espíritu Santo nos dé palabra al abrir nuestra boca, a fin de dar a conocer sin temor el Evangelio de nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el mensaje que trae el Espíritu Santo. Tenemos que decirle a la gente qué ha hecho Dios con nosotros. Tenemos que salir y decírselo a los familiares. Tiempos finales, tiempos donde están cumplidas las profecías y se ha acabado el tiempo. Y la única forma de salvar a las personas es a través de la locura de la predicación. No tenemos otro medio y tenemos que hacerlo nosotros. Ténganlo presente esta semana en sus trabajos, en sus escuelas, en sus casas, donde quiera que estén presentes. Aunque sea una persona esta semana, díganle que Cristo murió por él. Amén. La paz del Señor sea con todos vosotros. Vamos a ponernos en pie para terminar el culto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora de la tarde. Señor,